Muy bien, Leila. Entonces, ¿a qué carrera postulas? Negocios internacionales. Ya, muy bien, negocios internacionales. Bueno, la carrera de negocios, según lo que he estado revisando, es un puntaje entre 1200, 1100, 1300, pero yo considero que si apuntas a 70 u 80 preguntas en tu examen, ya estás adentro. Mira, te comento un secreto, yo también estudié en San Marcos, yo soy egresado de la Facultad de Educación en el año 2016, y hace poco volví a postular a San Marcos bajo la modalidad de graduados y titulados. Y te comento que ingresaba a filosofía, ingresaba a administración, ingresaba a contabilidad, ingresaba a ciencias políticas, ingresaba a administración, posiblemente también a negocios, pero no ingresaba a la carrera que yo quería. Y la carrera que yo quería era derecho, ¿no? Entonces me faltó un poquitito ahí para poder ingresar en el examen de hace muy poquito, que fue en septiembre, el 9 creo, el 8 no recuerdo, pero lo di en el estadio y te vuelvo a repetir que lo di bajo la modalidad graduados y titulados, que es otra modalidad de examen de admisión. Bastante competitiva porque postulan chicos o gente ya que tiene una carrera, como en mi caso, que tenemos el título, o incluso bachilleres, o incluso gente que viene de otras universidades, ¿no? Entonces yo también voy a volver a postular, te comento, en marzo. Así que no vas a ser la única que va a postular, así que puedo entender perfectamente tus ansias, tus ganas, tus miedos y sobre todo la necesidad de poder ingresar, ¿no? Que es la misma que yo en su momento tuve cuando postulé por primera vez y que ahora también la tengo, simplemente que la diferencia es que mi modalidad es distinta porque nosotros trabajamos. Entonces no hay mucho tiempo para estudiar entre comillas, pero igual hay que esforzarse. Bueno, Leila, vamos a trabajar. Otro secreto que te voy a dar es que no te marees con mucha información, porque no es bueno. Yo sé que de repente has estado en alguna academia o de repente tienes amigos en Aduni, en Pamer, en Pitágoras, en Trilce, y eso es muy bueno, porque toda la información que entra a tu cerebro sirve para el examen. Sin embargo, yo te voy a hacer un consejo que le he hecho a muchos alumnos y también que yo lo he aplicado. Eh, Hay que siempre trabajar en base a la pre-San Marcos, siempre, por tres razones. Razón número uno, trabaja con el temario, ¿ya? Trabaja con el temario. Razón número dos, eh, los esquemas, los conceptos de la pre-San Marcos están mucho más claros, puntuales, y a veces son diferentes con otras academias. Yo sé que el conocimiento es uno solo, eso es cierto, pero el enfoque que le dan muchas academias a veces suele ser un poco distinto, ¿ya? Y número tres, el material de la presa Marcos tiene tanto nivel, que te exige a estudiar a ese ritmo. Y si tú exiges o trabajas a ese ritmo de la presa Marcos, estoy completamente seguro que vas a sacar perfect el día del examen. Comento que yo me preparé con material de la presa Marcos, casi como tú. Así, he tenido profes también. Vladi ha sido en algún momento mi profe en ciencias, Vladi. Y he tenido profes así, y yo me preparé también en algunos cursos que tenía abajo, como lenguaje, así, y trabajé material de la pre. Entonces, yo soy profesor de especialidad de Historia y Geografía, entonces, digamos que esos cursos tenía que hacerlo bien, y lo hice muy bien, ¿no? Lo hice perfecto. Pero por ahí he tenido algunas fallas en otros, y aparte que el examen dentro de la modalidad también es un poquito pesado, porque vienen cursos ya de carrera. Bueno, Leila, entonces hay que seguir el ritmo de la pre-San Marcos. Y si a ese ritmo de la pre-San Marcos le podemos añadir otra cosa, perfecto. Pero eso te lo digo para que no te marees con mucha información. Seguramente que debes tener en casa el libro azul de Lumbreras, con el que todo alumno que va a postular a San Marcos o a cualquier otra universidad nacional, en algún momento lo ha estudiado o lo ha utilizado. Yo te recomiendo que también lo leas porque eso es importante. Es importante para empezar. Te da una base importante en el inicio. Pero después de leerte ese libro, es importante que leas el material de la presa, Marco. Yo lo voy a subir al Classroom, tanto el PPT de hoy como el PDF, como las preguntas y el video, y voy a subir algún material extra que puedas leer a complementar la información que vamos a ver el día de hoy. Así que, Leila, ¿primera vez que te preparas o ya has estado en otra academia? Primera vez. Perfecto, Leila. ¿Te gusta historia? ¿No te gusta historia? ¿Entiendes historia en el colegio? ¿No has entendido historia? Con la verdad, no hay problema si es que sí o es que no. No tanto, a veces me pierdo.
Ok, muy bien. Entonces vamos a tratar de empezar con el primer tema en base a tu material y en base al temario de la presa Marcos, ¿no? Y en base al temario de admisión también. Dentro de la admisión para San Marcos, este tema es importante porque es la base de todo. Y yo te voy a mencionar que es uno de los temas que viene en examen. Por eso esta semana lo he dividido en dos clases, ¿ya? Para que no sea tan pesada en tu hora y media. Entonces, esta semana uno en la presa San Marcos, semana uno se le llama, ¿ya? En la presa se le llama semana uno. Yo lo he dividido en dos clases. Es decir, lo vamos a trabajar hoy día y lo vamos a trabajar la próxima clase, ¿no? O sea, es decir, por hoy hemos trabajado el sábado, como le explicaba Vladi, por el tema del feriado ayer, pero ya a partir de la semana 2 vamos a trabajar en el horario normal, ¿no? Que es los viernes a las 6 de la tarde. Entonces, lo he dividido en dos clases, en la de hoy y en la del viernes, ¿ya? Para que se pueda entender un poco más. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar la teoría de la historia y vamos a trabajar la hominización. Y la parte de la prehistoria, que es bastante interesante y profunda, lo vamos a dejar para la próxima sesión, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la primera parte. A ver, tenemos acá, dice, conceptos generales de la historia. Lo primero que hay que entender es qué cosa es la historia, ¿no? Porque es importante la historia. Ahora en San Marcos vienen preguntas llamadas DECO, que significan destreza cognitiva, ¿no? Preguntas que se les conoce con el nombre de preguntas DECO, ¿no? Que se llama básicamente las preguntas de destreza cognitiva. Antes, por ejemplo, una pregunta era, ¿no? ¿La historia qué tipo de ciencia es? Entonces un alumno decía, ah, ya, la historia es una ciencia social y listo, buena. Pero hoy día ya no viene así. Hoy día te puede venir una cita de un libro, te puede venir la imagen, ¿no? Te puede venir una infografía, te puede venir cualquier otra forma para que tú te marees un poco, te pierdas y no llegues a la respuesta de manera tan fácil. Pero en realidad es floro lo que viene de relleno, no es un floro que lo que busca es que la gran mayoría caiga. Pero como vamos a trabajar estas semanas de manera profunda, básica y lenta, y vamos a tratar de poner todos los casos posibles en un examen de admisión, yo estoy seguro que esa parte no te va a marear. Así que, concepto. Bueno, vamos a trabajar y te voy a pedir que me ayudes siempre con la lectura para yo poder explicar y mostrar algunas otras cosas. Así que, Leila, te voy a pedir que primero me leas el concepto. Fuerte, por favor, te escucho. Ciencia social que estudia las sociedades humanas en el devenir del tiempo y en un espacio determinado. Muy bien, Leila. Profesor, ¿cómo podemos explicar o interpretar este concepto que acabo de leer? Bueno, dice que la historia es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social, profesor? Porque la historia estudia al ser humano. Eso es lo importante. ¿Sabes por qué la historia estudia al ser humano? Porque mira lo que dice acá. Objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Los hechos históricos. Profesor, pero usted no ha dicho el ser humano. Sí, pero un perrito, por ejemplo, si un perrito muere mañana, va a causarle dolor a sus dueños. Es cierto, van a llorar, van a sufrir y todo lo demás. Pero ese dolor va a ir pasando. Si a un perrito mañana le atropella el carro, va a causar y posiblemente al chofer. Si un gatito se pierde pasado mañana, va a causar dolor a la familia y a los dueños. Pero la familia y los dueños a lo mucho serán 10 personas. No pasa de 10 personas. Pero, por ejemplo, cuando Napoleón Bonaparte hizo las guerras napoleónicas, no le causó dolor a una o 10 personas, le causó dolor a muchas personas de Europa, a los reyes y a las monarquías de Europa. Es más, fueron muchos soldados a la guerra. Es más, Europa cambió demasiado después de las guerras napoleónicas. Es más, pasan los siglos y se sigue estudiando a Napoleón. Entonces, ¿quién tiene la capacidad de hacer historia? El perro, no. El gato, tampoco. ¿Quién? El ser humano. Cuando el ser humano hace algo que de alguna u otra manera cambia el presente, ¿no? Cambia su presente, transforma su presente y sobre todo prepara un camino hacia un futuro, podemos hablar que es un hecho histórico. Napoleón Bonaparte y las guerras napoleónicas.
Adolfo Hitler y la Segunda Guerra Mundial, Lenin y la Revolución Rusa, Tupac Amaru y la revolución indígena más importante de la colonia peruana. Miguel Grau, ayer se celebró que el combate de Angamos, como Miguel Grau con su monitor Huáscar se enfrentó a más de 4 barcos chilenos, murió, y a pesar de eso, su nombre se sigue recordando. Entonces, ¿quién es el único que tiene la capacidad de hacer historia? El hombre. Y como el hombre hace historia con su acción, eso se llama hecho histórico. ¿Por qué se llama hecho histórico? ¿Por qué? Porque es el acontecimiento, la actividad que desarrolla el hombre. Y ese acontecimiento o actividad que desarrolla el hombre transforma, profesor, la sociedad, para bien o para mal, ¿no? Por ejemplo, tú recordarás cuando el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, decidió lanzar una bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki. Transformó para siempre la vida de los japoneses y también la vida del mundo, porque la humanidad presenció por primera vez un arma tan letal como las bombas atómicas. Entonces, recapitulando, ¿quién es el único que puede hacer historia? El hombre. A eso se le llama hecho histórico. ¿Qué es el hecho histórico? Es el objeto de estudio de la historia. Y como el hombre vive en una sociedad, por eso la historia es una ciencia social, porque la historia estudia la sociedad donde vive el hombre, ¿no? Recuerda que el ser humano, es decir, tú, es decir, yo, es decir, el profesor Vladi, vivimos en una sociedad, ¿no? En una sociedad de repente de mucha corrupción, una sociedad de repente de mucha delincuencia, en una sociedad de repente de mucha pobreza, en una sociedad de repente de mucho dinero, en una sociedad de repente que está pensando en el partido de mañana de Perú con Bolivia, en una sociedad donde muchos alumnos están estudiando para su examen de marzo. Esa es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, la historia es una ciencia social porque estudia al hombre y el hombre vive en una sociedad, ¿ya? Entonces el profesor dice, ciencia social que estudia las sociedades humanas, es decir, al hombre, ¿ya? Estudia al hombre. Profesor, ¿pero estudia al hombre de esta época? No. Estudia al hombre a lo largo del tiempo y el espacio. Por eso estudiamos a Napoleón, por eso estudiamos a Hitler, por eso estudiamos a Tupac Amaru, a Miguel Grau, a Bolognesi, a Sánchez Cerro, a Leguía, ¿no? Son hombres que ya no están hoy día materialmente, pero han dejado una idea, ¿no? Una idea. Recuerda, puede morir el cuerpo, puede transformarse el cuerpo, pero lo que nunca va a desaparecer es la idea, jamás, ¿no? Entonces, Tupac Amaru murió, lo vencieron, ¿no? Lo decapitaron, murió Tupac Amaru, pero lo que no pudieron vencer es la idea de revolución. Esa idea ya estaba en el indígena. Por eso es que a pesar que muere Tupac Amaru, después se dio la lucha por la independencia, porque la idea ya estaba. Entonces, se estudia al ser humano a través del tiempo y el espacio, ¿no? Por ejemplo, en 50 años, los profesores de historia o los historiadores de esa época van a estudiar nuestra época, este momento. Van a estudiar el año de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es el devenir. Recuerda, si viene una pregunta en el examen y me dicen devenir, tú dices, ah, ya, el profesor Luis me dijo que devenir es tiempo y espacio, ¿no? Es todo lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo y el espacio, ¿no? En el devenir del tiempo y espacio determinado. Profesor, ¿y el espacio qué es? El espacio es el lugar, pues, el lugar. Porque no solamente se estudia al hombre o a la sociedad que vive en el Perú, se estudia al hombre y a la sociedad que vive en el mundo, ¿ya? Eso es importante. Por ejemplo, San Marcos te puede hacer una pregunta, ¿no? Te puede colocar acá una línea de tiempo y te puede colocar los siguientes años. 1914, 1919, ¿no? Y te puede decir, ¿no? En el mundo en estos años se está dando la Primera Guerra Mundial.
Entonces, en el mundo, profesor, se enfrentaban, ¿no? Los alemanes eran aliados de Austria-Hungría, eran aliados del Imperio Otomano, de Italia en su momento, se enfrentaban a Francia, Inglaterra. ¿Y qué estaba pasando en el Perú en estos años? En estos años estaba dando la República Aristocrática, ¿no? Producto de la guerra, el Perú empezó a vender más azúcar, más algodón, más metales, aumentaron las exportaciones en el Perú, porque como Europa estaba en guerra, necesitaba esa materia prima. ¿Y qué presidente gobernaba esa época el Perú? El presidente José Pardo, ¿no? José Pardo y Barreda es el que coincide con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Ahí vemos un ejemplo de que estamos estudiando la historia no solamente del Perú, sino con el mundo. O no solamente del mundo, sino relacionándolo con el Perú. Ese es un claro ejemplo de cómo funciona la historia, ¿no? Entonces, profesor, vamos a regresar acá y tenemos eso, ¿no? El devenir es el tiempo y espacio determinado. Entonces, recuerda, la historia es una ciencia social porque estudia, ¿qué cosa, profesor? El hecho histórico. Y el único que puede hacer historia es el hombre. Y como el hombre vive en sociedad, por eso se llama ciencia social. ¿Ya? Estudia además al hombre a través del tiempo y el espacio, ¿no? A través de los años, a través de los siglos, tiempo y espacio, el lugar, ¿no? Puede ser en el Perú, puede ser en Europa, puede ser en el África, puede ser en el Asia, puede ser simplemente en el mundo, ¿ya? Ahora hay un tema importante que te mencionan acá, elementos de análisis. ¿Cómo se puede analizar esto, profesor, este hecho histórico? Por ejemplo, yo voy a mencionarte algunos hechos históricos para que lo tengas en tu cabecita. Vamos a poner acá. Vamos a bajar por acá y voy a poner un Word más y acá. Por ejemplo, yo voy a poner hechos históricos. Ejemplos de hechos históricos, ¿no? De repente por ahí estás pensando y dices, a ver, que el profesor ponga un ejemplo de un hecho histórico. Un hecho histórico, por ejemplo, la guerra con Chile. Es un hecho histórico. La guerra con Chile. ¿No? Otro hecho histórico, por ejemplo, la Revolución Rusa. Ya está. Otro hecho histórico, por ejemplo, la Guerra Fría. Otro hecho histórico, por ejemplo, podría ser, profesor, la prosperidad falaz. Ya está. Ahí están ejemplos de hechos históricos. Pero vamos a trabajar, por ejemplo, con la guerra con Chile. Entonces yo utilizo el ejemplo de la guerra con Chile y lo voy a poner acá. Voy a subrayarlo y resaltarlo. Si yo quiero analizar este hecho histórico, la guerra con Chile, tendría que empezar por la definición, ¿no? ¿Qué cosa es la guerra con Chile? ¿Qué es la guerra con Chile? Tendría que empezar por eso, por su definición. ¿Qué es la guerra con Chile? ¿Qué es la guerra? Luego tendría que empezar por cuándo pasó. ¿Cuándo pasó? ¿O cuándo sucedió? Para entender eso. Luego tendría que pasar por qué se dio, ¿no? ¿Por qué se enfrentaron? ¿Por qué se enfrentaron? Luego tendría que colocar cómo se enfrentaron. ¿Cómo se enfrentaron? Y luego podría colocar también qué efectos causó. ¿Qué efectos causó? Ya está. Esas preguntas es la que cualquier persona se tendría que hacer para entender el hecho histórico llamado Guerra con Chile. Pero, tú vas a postular a San Marcos, tú te estás preparando para tu examen de admisión, entonces la situación tiene que ser distinta. ¿En qué sentido, profesor Luis? Por ejemplo, si yo digo que es la guerra con Chile, eso simplemente se entiende como la definición, ¿no? Definición o concepto. Si yo digo cuándo sucedió, eso simplemente se entiende como la cronología. Cronología, ¿no? Ciencia o disciplina que estudia el tiempo histórico. Si yo digo por qué se enfrentaron, eso se enfrentaron, eso se entiende como el proceso o desarrollo, ¿no? Proceso o desarrollo. Y si yo digo qué efectos causó, eso se entiende como las consecuencias.
Ya está. Entonces, para yo poder entender un hecho histórico, debo entender estas palabras. Definición, cronología, ¿ya? Ahí está, cronología, causas o causa, proceso o desarrollo y consecuencias. Y eso mismo es lo que te menciona acá, ¿no? Elementos de análisis, proceso, ¿por qué se dio el hecho histórico? Recuerda, la causa es el por qué se dio. Desarrollo, ¿cómo se dio? Consecuencias, ¿qué efectos dejó? Contexto, ¿qué es? Espacio, ¿dónde se dio el hecho histórico? ¿No? ¿En qué tiempo se dio el hecho histórico? ¿En qué año? ¿En qué siglo? ¿Y cómo era la sociedad de esa época? Las mujeres eran igual que ahora, es decir, profesor, podían votar, podían participar en política, podían elegir, podían ser elegidas. Profesor, en esa época también había homosexualidad o no había homosexualidad. Profesor, en esa época los niños trabajaban o no trabajaban. Profesor, en esa época había esclavos, no habían esclavos. Profesor, en esa época un hombre y una mujer podían enamorarse y casarse sin la intervención de la familia, ¿no? Por ejemplo, en literatura nos cuentan las historias, ¿no? El sí y las niñas, cómo las familias de antes, los padres sobre todo, conciliaban un matrimonio y no les importaba la opinión de los hijos, ¿no? Entonces la sociedad va cambiando. Eso de ahí se llaman elementos de análisis. Y eso lo podemos aplicar acá, al ejemplo, mira. La guerra con Chile, definición, es un enfrentamiento entre Perú y Chile. ¿Cuándo sucedió? Empezó el 5 de abril de 1789. 1789 es el siglo XVIII. ¿Por qué se enfrentaron? Causas, la ambición chilena por el salitre peruano y por los recursos como el guano del Perú, ¿no? ¿Cómo se enfrentaron? Hubieron una campaña marítima, combates como el de Angamos, y campañas terrestres que se dividen en la campaña de Tarapacá, de Arica, la campaña de Tacna, la famosa campaña de La Breña con Cáceres. ¿Qué efectos causó? Pobreza, crisis para el Perú, los puertos fueron destruidos, Chile nos quitó el salitre, perdimos Arica, Tarapacá, Tacna, hubieron cientos de muertos, o sea, todo un tema, ¿ya ves? Cómo con un simple hecho histórico se puede analizar varias etapas, ¿no? Ese es el ejemplo más claro de esta parte. Ahora, ¿cuál es la utilidad social de la historia? ¿Por qué la historia es útil? Siempre en los colegios y muchos alumnos creen que la historia ayuda a entender el pasado. Y no siempre es así. ¿Por qué? Porque la historia necesariamente debe procurar comprender el presente. Debe procurar estudiar al hombre, ¿no? Profesor, porque solamente a partir de comprender, de estudiar el presente del ser humano, puede recién ir al pasado. Solamente a partir del presente, el estudio, por ejemplo, ¿no? Yo quiero estudiar, por ejemplo, profesor Luis, me gustaría estudiar los movimientos campesinos, ¿ya? Eso es un tema, por ejemplo. Quiero estudiar los movimientos campesinos, ¿no? O quiero estudiar, profesor, ya está, para hacerlo más sencillo, quiero estudiar el terrorismo en el Perú. Y ahora que está de moda con todo esto que están hablando y todo, profesor, el terrorismo, ya. El tema es el terrorismo. Entonces, en el presente yo parto de la idea de hoy. Hoy día hay terrorismo en el Perú, entonces me pongo a investigar, ¿no? Busco si de verdad hay terrorismo en el Perú en la actualidad. Busco libros, busco cuadernos, busco obras, busco crónicas, busco tesis, busco videos, busco documentales, busco, no sé, hago entrevistas, ¿no? Todo lo busco en el presente. Pero a partir de estudiar este presente, yo voy a viajar al pasado también. ¿Por qué? Porque el tema es del presente, el tema es el terrorismo. Pero para entender este tema, tengo que darme una visita al pasado. Me voy a ir a la Biblioteca Nacional y voy a buscar de repente archivos de los años 80, 60, 50, qué pasaba en el Perú, cómo era la vida en el Perú, por qué surgió el terrorismo en el Perú, qué había.
¿Había pobreza, no había pobreza? ¿Quiénes eran los terroristas? ¿Era gente universitaria, no era gente universitaria? ¿Eran guerrilleros, no eran guerrilleros? Todo un tema. Entonces, si yo quiero comprender este presente, ¿por qué la gente habla de terruco, terrorista, todo? Tengo que ir al pasado. Si yo quiero comprender que hay mucha delincuencia en la actualidad, tengo que conocer el pasado del Perú. Y podría decir, a ver, hay mucha delincuencia porque de repente los jóvenes no tienen que ocuparse. Porque de repente en el pasado se eliminó la ley de servicio militar obligatorio, donde muchos jóvenes iban al servicio, a las Fuerzas Armadas, a algunos les gustaba la vida militar y seguían, otros salían con un conocimiento técnico y podían trabajar, porque hay mucha delincuencia, porque de repente ahora las leyes son blandas, de repente cuando el Perú entró en los años 90 al Pacto de San José, ahora hay derechos humanos, ahora se corrige de otra manera, ahora las leyes son tan blandas que los delincuentes pueden robar, pueden matar incluso, y los castigos no son tan fuertes, no son tan severos. No se le ha... ¿Por qué la policía no hace nada? Bueno, retrocedo, ¿no? Gobierno de Alan García, porque la policía está regulada, el policía ya no puede intervenir como lo hacía hace 20 años, ¿no? Entonces, para entender este presente en el que vivimos, vamos a ir un viaje al pasado. Vamos a tratar de entender todo eso a partir del pasado, buscar información en el pasado, ¿no? Entonces, esa es la utilidad de la historia. La historia es clave porque una forma de entender el momento en el que estamos viviendo es a partir de buscar fuentes, y esa es una palabra clave en historia, fuentes, ¿no? Y muchas preguntas de examen de admisión han venido con esto, fuentes históricas. Muchas, 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 demasiadas preguntas. Yo sé que la mayoría de alumnos dicen, hay 4 tipos de fuentes, escritas, orales, ¿no? Monumentales o materiales, y las audiovisuales. Sin embargo, San Marcos también considera 2 grupos importantes, las fuentes directas y las fuentes indirectas. Bueno, vamos a explicar un poquito de eso, pero antes hay que entender qué es una fuente. Te podrían preguntar, ¿no? La fuente, ¿cuál es la importancia de la fuente? ¿Qué es una fuente? Por ejemplo, profesor Luis, de repente yo hoy día, en la mañana, me puse a limpiar mi cuarto y sin querer queriendo, mientras limpiaba mi cuarto, encontré una foto, ¿no? Una foto de, una foto de cuando estaba de repente en San Marcos, cuando yo era cachimbo, con mis amigos o mis compañeros de esa época, recontra cachimbos como yo, y estábamos bien flacos todos, ¿no? En la facultad, recién habíamos ingresado, y miraba esa foto y decía, wow, esta foto es del 2011, estamos en 2021, han pasado 10 años, cómo hemos cambiado, wow. Entonces con esa foto yo recordaba un poco, ¿no? Esa época, me llevó a recordar esa época de mi vida universitaria, ¿no? De repente de acá 10 o 15 años tengo familia y mis hijos se encuentran esa foto y me preguntan, ¿no? Papá, ¿y quiénes están ahí en esa foto? Y les digo, esa foto, estaba yo con mis compañeros, somos de San Marcos, estábamos en el salón y de repente, yo, mis compañeros, de repente tengo un compañero que le gustó la política y se metió en la política y de repente en 20 años se convierte en presidente del Perú o en congresista, ¿no? Y mi hijo me dice, ¿quién es este, papá? Y yo le digo, este era mi compañero, mira, ahora es presidente, ¿qué estudió contigo? Es una fuente, se convirtió en una fuente porque ayudaría a reconstruir un hecho histórico. ¿Qué hecho histórico? Que en algún momento estudiamos en San Marcos, en la misma facultad, y que hoy día él es el presidente del Perú o es un político. Pero esa foto es un vestigio, es una fuente, ¿no? Eso es una fuente. Ayuda a reconstruir algo, ¿ya? Ahora, las fuentes históricas podemos entenderlo en una palabra como un vestigio. ¿Para qué sirve una fuente? Para reconstruir un hecho histórico. Todos los historiadores usan fuentes. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la historia y la literatura es que la historia se basa muchas veces, no muchas, se debe basar siempre en datos, en vestigios y en fuentes objetivas, fidedignas, reales. En cambio, la literatura no siempre.
No siempre, por ejemplo, Homero, ¿no? Hablaba de la Odisea, de la Ilíada. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero no hay una forma de comprobar o de saber que eso existió, que existió un tal Aquiles, por ejemplo, que existió una Helena, no hay una forma. En cambio, Tello estudió a Chavín, y si hay forma de saber de Chavín, tú te vas a Bancash, ¿no? Tomas un Turing y llegas al templo de Chavín de Huántar, ¿no? Que está entre el río Mochexa, el río Mosna y Huachexa, ¿no? Callejón de Conchucos. O sea, sí hay una forma. Entonces, ¿cómo se sabe? Porque Tello ha presentado un vestigio, una fuente, un mero que habla de la Odisea, no necesariamente ha presentado un vestigio. Es una gran diferencia entre literatura e historia. William Shakespeare nos cuenta la historia de dos enamorados, dos jóvenes que se amaban con locura. ¿Habrá existido verdaderamente Romeo y Julieta? ¿O es un invento de Shakespeare? ¿Habrá existido verdaderamente esa historia? ¿O Shakespeare la inventó nada más, no? Entonces, la literatura muchas veces no se basa en vestigios, en fuentes. Por eso que Ricardo Palma era muy criticado, ¿no? Palma era muy criticado porque se decía que sus tradiciones no siempre se basaban en cosas que habían pasado, ¿no? Bueno, vamos a conocer las fuentes históricas que San Marcos menciona acá. Y eso te podría venir en el examen. Fuente directa y fuente indirecta. Te voy a pedir tu ayuda para la lectura. Primero me lees la fuente directa y luego la indirecta. Te escucho. Contemporáneas al hecho descrito y producida por los testigos o protagonistas del evento. Ejemplos: diarios personales, periódicos, revistas, documentación oficial, testamentos, correspondencias, etc. Indirectas, producidas con posterioridad al hecho descrito y por personas que no participaron en los hechos. Ejemplos: libros, artículos, tesis, etc. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, profesor, ¿cómo podría diferenciarlo, profesor Luis, una fuente directa y una fuente indirecta? Mira, una fuente directa podría ser nosotros en este momento. Tú me estás escuchando, yo te estoy hablando de la clase, tú acabas de leer, somos una fuente directa sobre esta clase, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque de repente nosotros podemos estar hablando de la pandemia del COVID-19 y estamos hoy día, profesor, en el año 2021 y estamos hablando sobre la pandemia del COVID-2019, ¿no? Del COVID, ¿no, profesor? Pero de repente pasan 50 años, yo de repente estoy mucho más anciano que tú ya, y en 50 años ya no seremos una fuente directa, pero de repente viene un periodista y te entrevista a ti o me entrevista a mí y te dice, me gustaría que me cuentes sobre la pandemia. Entonces, en ese momento, ese periodista va a ser una fuente indirecta. ¿Por qué, profesor? Porque si ese periodista quiere conocer sobre la pandemia, lo va a conocer, ¿por qué, profesor? A partir de la información que nosotros le podemos dar. Él no ha vivido la pandemia. Él posiblemente en la pandemia no estaba, ni siquiera había nacido. Él con la información que nosotros le vamos a dar, él va a escribir su libro llamado COVID-19. Él va a escribir un artículo en algún periódico, el COVID-19. Él va a hacer su tesis de la universidad sobre el COVID-19. Pero ¿cómo va a hacer todo esto él? A partir de hechos o a partir de personas que le pueden dar esa información. Pero él no ha vivido. Una fuente indirecta, entonces, ¿qué cosa es? Es todo lo que se produce con posterioridad, ¿no? Indirecta, se produce después de años, después de siglos, es una fuente indirecta, ¿no? Un libro sobre la Primera Guerra Mundial. El libro se publica en el año 2021. ¿Es una fuente indirecta de la Primera Guerra Mundial? Claro, porque la Primera Guerra Mundial ha sido en 1914. Este libro se ha publicado casi 100 años después. ¿Es una fuente? Sí es una fuente, porque en ese libro yo voy a encontrar información de la guerra, pero es una fuente indirecta, ¿no?
Profesor, ¿qué tendría que pasar para que sea una fuente directa? Ah, tendría que encontrar una información de una persona que ha estado presente cuando se dio el hecho histórico. Por eso dicen, las fuentes directas son contemporáneas al hecho histórico. ¿Qué significa contemporánea? Que vivieron en la misma época. Por ejemplo, tú y yo somos testigos o protagonistas de esta pandemia. Si tú quieres, hoy en tu casa, puedes en tu diario escribir, ¿no? Durante la pandemia perdí a mi familia, perdí a mis amigos, moría mucha gente, los canales informaban, la gente tomaba citromicina, la gente tomaba ivermectina, la gente moría, vivíamos encerrados, había toque de queda, la gente utilizaba mascarilla, todo eso tú lo puedes escribir en tu diario, lo puedes escribir en una crónica, lo puedes escribir de repente en una carta, o inclusive lo puedes escribir en un periódico. Y pasarán los años y van a buscar eso que tú has escrito. ¿Por qué lo van a buscar? Porque es una fuente, un vestigio directo. ¿Directo de qué? De aquella persona que vivió el hecho histórico. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero saber de la independencia del Perú, yo quiero escribir un libro sobre la independencia. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ah, profesor, entonces tengo que ir a la fuente. Ya, claro. Lo ideal sería entrevistar a San Martín, ¿no? Pero San Martín ya está muerto, pues. Lo ideal sería entrevistar a Bolívar, ¿no? Pero Bolívar ya está muerto. Pero como ellos están muertos, ¿qué puedo hacer? Ah, no. Pero hay una fuente directa. ¿Qué cosa, profesor? Puedo buscar sus cartas. Las cartas que escribía San Martín a su hija en Argentina. Las cartas que Bolívar le mandaba a Sucre. Puedo buscar, profesor, los periódicos de la época, como el Mercurio peruano, ¿no? Entonces, por eso puedo buscar correspondencias, mensajes que llegaban de diferentes partes del mundo al Perú. Por eso puedo buscar el testamento de San Martín, el testamento de Bolívar, ¿no? Eso es una fuente directa. Entonces, recapitulando, fuentes directas son todos aquellos vestigios que se produjeron en la misma época del hecho histórico. Fuente indirecta es todo vestigio que se va a desarrollar después, ¿no? Después. Para que se desarrolle una fuente indirecta, se basa esta fuente indirecta en una directa, pues. ¿De dónde crees que saque información el autor para escribir un libro de la independencia? De las cartas, de los testamentos, de las crónicas, de los periódicos de esa época. De esa época. Profesor, ¿y puede haber una fuente directa en esta época? Claro que sí. Por ejemplo, el partido entre Perú y Chile ha sido hace 2 días. Si yo quiero escribir un artículo sobre ese partido, puedo escribirlo yo porque yo he visto el partido. Pero también puedo ir al estadio y puedo entrevistar a uno de los futbolistas, porque está ahí. Profesor, pero si de repente hablamos de un partido del Mundial de hace 20 años, de repente ese futbolista ya se murió, pero de repente hubo alguien que fue al estadio y vio ese partido. A ese lo puedo entrevistar. Entonces, una entrevista también puede ser una fuente directa, siempre y cuando el entrevistado haya estado durante el hecho histórico, ¿no? Entonces, eso es lo que pregunta San Marcos ahora. Y muchos alumnos se confunden en la diferencia entre fuentes directas e indirectas, porque la mayoría está acostumbrado a material oral, escrito, audiovisual, que está bien porque es válido, pero ahora se habla mucho más de este tipo de fuentes. ¿Ya? Leila, hasta ahí, hasta esta primera parte, ¿todo claro? ¿Hay alguna Sí, pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Tienes por ahí alguna duda en tu todo claro, cabecita? todo claro. Perfecto, Leila. Seguimos entonces. Muy bien, profe, tenemos el concepto, tenemos las fuentes, tenemos el objeto, tenemos la utilidad, comprender el presente. Si yo quiero entender el presente, ¿por qué hoy día hay mucha pobreza? Tengo que ir al pasado. Hay mucha pobreza porque en el pasado, profesor, no se aprovecharon los recursos como el guano, como el salitre. Ha habido muchos presidentes corruptos. Ya está.
Yo quiero comprender, profesor, por qué de repente en una familia no hay ningún ni hijo, ningún familiar que sea profesional, porque de repente esa familia fue muy pobre, no había dinero para estudiar, no había de repente reglas en la casa, cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces, siempre que uno quiere comprender y conocer el presente, va al pasado, utilidad social. Objeto de estudio, hecho histórico, ¿ya? No debes olvidar de eso. Bueno, dejamos este esquema acá y avanzamos acá. Lo clásico es, en el segundo esquema, los tipos de fuente. Esto es lo clásico, esto es del colegio. Y esto es algo que nadie debe fallar, nadie, ¿no? Normalmente en el examen, si viene una pregunta de este tipo de fuente, tiene que ser perfecto, ¿ya? A ver, Leila, ayúdame con la lectura de las 4 fuentes. Materiales. Toda evidencia física de la presencia humana, artefactos, construcciones, desperdicios, restos humanos, etc. Orales. Son tradiciones y testimonios transmitidos generacionalmente. Escritas. Conformada por textos contenidos en diversos soportes. Audiovisuales. Grabaciones de imágenes y o sonidos mediante diversas tecnologías. Muy bien, perfecto. Profesor, fuentes materiales, orales, escritas y audiovisuales. Profesor, ¿qué es una fuente material, por ejemplo? Mira, una fuente material es todo lo que el ser humano ha hecho, todo lo que el ser humano ha realizado. Por ejemplo, profesor, Chan Chan. Pero Chan Chan, ¿dónde queda? Chan Chan queda en el norte del Perú, en lo que hoy día, o lo que fue en su momento, la cultura chimú. Profesor, Pachacamac, en Lima, es una fuente material. Profesor Cuela, de la cultura de Chachapoyas. El Gran Pajate de Chachapoyas. Todas ellas son fuentes materiales. ¿Por qué? Porque han sido construidas por el ser humano. Entonces ahí está el rango de construcciones. Profesor, otra fuente material. Por ejemplo, lo que hacían los primeros hombres, que trabajaban la piedra, y eso se le llama la peble culture, ¿no? La peble cultura. Trabajaban la piedra para convertirlo, profesor, en raspador, para convertirlo en hachita, para convertirlo en punta bifacial, para convertirlo en un artefacto. Profesor, los desperdicios. Recuerda que el ser humano hace muchísimos años, hace más o menos 2.5 millones de años, el ser humano se alimentaba de cosas crudas, como hasta ahora, ¿no? Todavía comemos cosas crudas. Una manzana, lo comemos. Una mandarina, lo comemos. Comemos una lechuga, comemos un pepino, ensalada. Ya, pero el ser humano comía todo crudo. Lo que tú llamas viste, el ser humano lo comía así, crudo. Sin ajitos, sin condimentos, sobre todo sin fuego. No conocía el fuego. Entonces, había cosas que el ser humano no consumía. Eso era un desperdicio. Ese desperdicio, ¿quién se lo comía? Un animal como el perro. Ahí vino la unión con el perro, la domesticación. Pero también un desperdicio no solamente es lo que el ser humano no come. Un desperdicio también es los excrementos del hombre y de los animales, pero sobre todo del hombre. Pero el excremento, claro, el excremento, cuando pasan los años, adquiere un estado fosilizado. En arqueología se le llama coprolito. Y los excrementos también son estudiados. ¿Y por qué son estudiados los excrementos? Porque permiten entender de qué se alimentaba ese hombre o de qué enfermedad sufría ese hombre. Y obviamente dentro de las fuentes materiales están también los restos humanos. Por ejemplo, los restos del señor de Zipán, de la dama de Cao, de la momia de Tutankamón, por ejemplo, son restos humanos. Y podríamos añadirle acá mantos de la cultura Paracas, podríamos añadirle acá huacos de Mochica, los huacos retratos. Todo eso son fuentes materiales. Todo que el ser humano realizó, porque es una evidencia de la existencia del hombre.
es una evidencia, ¿no? Es una evidencia tangible que se puede observar, se puede tocar, se puede palpar. Pregunta Leila, ¿el amor es un resto material del hombre? No, ¿Por qué? no es algo que el hombre haya hecho. Ya, no es algo que el hombre haya hecho. ¿Solamente por eso o tiene algo más? Hay otra respuesta por ahí. El amor, el odio, por ejemplo. ¿Qué dices tú? ¿Son o no son? No son, es que son sentimientos. Ahí está, pues. Esa es la respuesta, ¿no? Son sentimientos. Y los sentimientos no se pueden tocar. Yo no puedo palpar el odio. Yo no puedo darle un abrazo al odio. Yo no puedo llevar el odio a un laboratorio a hacerle el carbono 14. Yo no puedo llevar el amor y hacerle de repente, profesor, una prueba de uranio. Yo no puedo. Entonces, como no puedo, no son algo tangible, ¿ya? Y ahí viene una gran diferencia. Todas estas evidencias tienen que ir a un laboratorio. Y la gran prueba que pasan todas ellas es el carbono 14. ¿Y para qué es el carbono 14? Para saber la antigüedad de estos restos. Y de esa manera posicionarlos en algún momento de la historia. O también de la prehistoria, ¿no? Porque así como hay historia, hay una prehistoria, ¿ya? Muy bien, materiales. Profesor, tenemos lo escrito. Cuando hablamos de una fuente escrita, vamos a hablar de todo aquello que el hombre ha realizado, pero que no necesariamente tiene que ser un cuaderno, no necesariamente tiene que ser una hoja con letras, no necesariamente una carta, un libro, ¿va? ¿Por qué? Porque lo que se valora acá es el tipo de símbolo, el tipo de manuscrito que el hombre realizó y sobre qué realizó el hombre este manuscrito. La mayoría dice, hay fuentes escritas, periódico, dicen, ¿no? Libro, carta, testamento, ya, pero no solamente es eso, ¿ah? Porque todo esto es realizado sobre un papel o sobre una hoja, pero también hay fuentes escritas que se han dado en otros soportes. Por ejemplo, profesor, se ha utilizado en algunos momentos los papiros para los jeroglíficos. Se ha utilizado, profesor, la arcilla para la escritura cuneiforme. Se ha utilizado la piedra para hacer algunos trazos, como la piedra roseta, ¿no? Entonces, ojo, no siempre es libro, cuaderno, testamento, carta, no siempre. También están ahí los jeroglíficos, la escritura cuneiforme sobre arcilla, que es la más antigua del mundo, realizada por los sumerios en Mesopotamia. Y dentro, profesor, de las fuentes orales, tenemos básicamente todo lo que proviene del habla, todo lo que proviene del testimonio. Y tiene un dato importante, todo esto ha llegado a nosotros de generación en generación, como un teléfono malogrado, ¿no? Tú te vas a un pueblito, por ejemplo acá, estos jovencitos de repente son de la Facultad de Sociales de San Marcos, están estudiando sociología y quieren entender de repente cómo, de por qué desapareció la lengua muchi, ¿no? ¿Por qué la lengua muchi que hablaban los mochicas desapareció? Y se van al norte y llegan a Chiclayo y le dicen que de repente en un pueblo más adentro de Chiclayo hay todavía una persona de 100 años que habla el muchic, la única, el único sobreviviente. Entonces estos jovencitos van a ir pues a entrevistar a este señor que habla el muchic, pero para su buena suerte entiende el castellano. Y lo entrevistan. Y él les va a dar su testimonio de por qué el muchic se dejó de hablar, de qué significa cada palabra, etc, etc. Por ejemplo, profesor, dentro de las fuentes orales están no solamente los testimonios que se transmiten, sino las tradiciones de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, una tradición es la danza de las tijeras.
En la danza de las tijeras no hay escritura. En la danza de la tijera no hay un templo. Lo que hay es una tradición que viene de épocas, profesor, hispánicas, ¿no? Viene de épocas del siglo XVI. No podemos decir épocas incaicas porque eso nace con el Taquioncoy, ¿no? En rechazo a la doctrina española. Pero es una tradición, ¿no? Profesor, en lo oral también encontramos mitos. Aparte de danzas encontramos mitos, encontramos leyendas, ¿no? Profesor, encontramos dichos populares, ¿no? Todo lo que el hombre ha conservado y lo ha podido transmitir de generación en generación, ¿no, profesor? Por ejemplo, el Señor de los Milagros es una fuente oral, tradicional, porque no existe una Biblia para entender al Señor de los Milagros. Busquen al Señor de los Milagros, no está ahí en la Biblia, busca la Biblia, no está. Pero es una tradición del Perú. Es una tradición que viene desde la época colonial hasta el momento, ¿no? Es una fuente que está pasando de manera tradicional, generacional, por ejemplo, en el siglo XIX, en el siglo XX, siglo XXI, y seguimos con eso, ¿no? Señor de los Milagros. Ahora en el mes de octubre. Bueno, y fuente audiovisual. Esto es moderno. Estas fuentes son del siglo XXI, netamente. ¿Ya? Profesor, y son fuentes que hoy día se usan demasiado, ¿no? Por ejemplo, lo de esta clase. Esta clase, en unas horas, se convertirá en una fuente audiovisual, porque se va a guardar en video, se te va a proporcionar, y de acá pasarán los meses, enero, febrero, marzo, y tú lo puedes volver a ver. Fuente audiovisual. Entonces se cumple ahí, ¿qué cosa? Se cumple la grabación. Pero no solamente esta clase. Si tú le preguntas a tus padres, ¿qué cosa es esto? Te va a decir que eso era un VHS, ¿no? Las cintas donde se guardaban y veían documentales, películas hace 20 o 30 o 40 años, ¿no? Entonces, es importante entender las fuentes audiovisuales, ¿no? Profesor, en las fuentes audiovisuales me pueden hablar no solamente de grabaciones, me pueden hablar también, profesor, de lo que se utiliza hoy día, que es los WhatsApp, Facebook, Instagram o simplemente redes sociales. Profesor, me puede poner el problema de un juicio donde se utilizan chats. ¿Te recuerdas tú que pasó hace un año con el chat La Botica, ¿no? El fiscal Domingo Pérez utilizó esa fuente para probar que Fuerza Popular era una organización delictiva. Entonces, las fuentes audiovisuales están presentes en el siglo XXI. Y son imágenes, es sonido, ¿no? Es las distintas formas que uno tiene. Hoy día, las ciudades del mundo tienen cámaras, los semáforos tienen cámaras, las casas tienen cámaras. Hoy día, muchas casas, viviendas, ciudades optan por grabar, ¿no? Para combatir la inseguridad, para definir, para los negocios. Pasa un accidente de tránsito, se va a pedir una cámara al centro comercial. Hace unas semanas murió un joven en un centro comercial, aparentemente porque la seguridad lo ahorcó, lo asfixió. ¿Cómo se supo? Por la cámara, ¿no? Audiovisual. Muy bien, Leila. ¿Este esquema está claro? Sí. Perfecto, Leila. Entonces, vamos al tercer esquema. Disciplinas y ciencias auxiliares, ¿no? Durante muchos años, los alumnitos que postulan a San Marcos a veces se matan estudiando muchas ciencias auxiliares, demasiadas, porque estas cuatro no son las únicas. Hay más, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el profesor la paleontología, ¿no? Está la economía, está la demografía, ¿no? Hay muchísimas más ciencias auxiliares. Pero vuelvo a repetir, uno si postula a San Marcos, tiene que saber de todo un poco. Y tu mejor aliado es el tiempo, ¿no? Así que hay que concentrarnos en estas cuatro ciencias auxiliares y de estas cuatro dar muchos ejemplos. Profesor, ¿qué es una ciencia auxiliar?
Ya, ¿es lo mismo que una disciplina? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque las ciencias auxiliares tienen vida propia. ¿Qué significa eso, profesor? Que la ciencia auxiliar no depende de la historia. Si mañana la historia desaparece, así como dijo una vez el escritor Francis Fukuyama, si la historia desaparece mañana, esta chao, historia no existe más, las que van a desaparecer serán las disciplinas, porque las disciplinas dependen de la historia, pero la que tiene vida propia son las ciencias auxiliares. Ellas simplemente están acá porque van a auxiliar a los historiadores en algunos conocimientos. Pero si la historia desaparece, ellas siguen con su función, ellas siguen con sus estudios, porque no dependen de la historia. ¿Ya? Entonces, las ciencias auxiliares auxilian al historiador para entender algún acontecimiento que el historiador no entiende por sí solo, porque no es su campo. Un historiador no tiene que saber necesariamente de geografía, tampoco de sociología, tampoco de arqueología, tampoco de antropología, no necesariamente. Por eso vienen las ciencias auxiliares. Vamos a conocer algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos acá la antropología, que es muy importante. Es la ciencia del hombre, ¿ah? La antropología es la ciencia del hombre, ¿no? Por su origen de la palabra también, por su etimología, ¿no? Antro, ¿no? Logos o logía es estudio. Antropus, hombre, ¿no? O forma de hombre, estudio del hombre, estudio del ser humano. Pero ¿de qué manera la antropología estudia al hombre? De dos formas o de dos enfoques. Estudiamos al hombre desde la parte física, biológica, ¿no? Desde su talla, desde la talla o estatura, desde el peso, desde la apariencia, ¿no? Desde sus órganos. Por ejemplo, profesor Luis, un antropólogo podría decir, ¿por qué existen mucha diversidad de etnias, ¿no? Hay blancos, hay negros, hay chinos, hay etc, etc. ¿Por qué? Bueno, tendría que estudiar y explicar por qué. Pues de repente por el clima, de repente por la alimentación, etc. Un antropólogo. Un antropólogo podría estudiar al indígena que vivía en la colonia. Podría estudiar al negro que era esclavo en la colonia, ¿no? Pero no solamente estudia el antropólogo en la apariencia, ¿no? Los órganos, no. También estudia la cultura de ese hombre. Por ejemplo, un antropólogo viene a Lima y dice, mira, en Lima, en el Perú sobre todo, ¿no? Hay una zona donde se dice que la gente come gato, diría, ¿no? Y se va a la quebrada en Cañete y encuentra que los descendientes de los esclavos negros, los afroperuanos hoy día, tenían una costumbre, bueno, ya no porque está prohibido ahora, pero una costumbre de hace algunos años de comer gato, ¿no? De comer, se alimentaban de gatito en una fiesta llamada el curruñao. Entonces, ¿eso de ahí qué es? Es la cultura, pues. Estarían estudiando la cultura del hombre, su mentalidad, pero también estudian la apariencia, el tamaño, el color, sus órganos, etc, etc. Entonces, la antropología es la ciencia del hombre. ¿Ya? Cuando tú escuches esa palabra en cualquier tema de historia, o de filosofía, o de geografía, rápidamente en tu cabecita, el ser humano. Pero no solamente por lo biológico, sino también por lo cultural. Y recuerda, ¿no? El curruñao, recuerda el hombre en la Edad Media. ¿Cómo era el hombre en la Edad Media? El hombre en la Edad Media muy creyente. Era además muy ignorante, muy analfabeto, por eso era llamada la Edad Oscura de la historia. ¿Cómo era el hombre de la modernidad? Sumamente racional, sumamente empirista, era un hombre aparentemente crítico, que poco a poco estaba acercándose a la ciencia, nada que ver con el hombre medieval. Y si lo comparamos con el hombre de la edad antigua, peor, el hombre de la edad antigua todavía está, pues, intentando conocer su realidad, ¿no? Entonces, se estudia la transformación del hombre en los diferentes aspectos, tanto físicos y biológicos, como también culturales, la antropología. ¿Ya? La antropología. Profe, por otro lado tenemos la arqueología. ¿Qué es la arqueología, profe? La arqueología es aquella ciencia auxiliar que estudia todo lo que el hombre trabajó,
todo lo que el hombre diseñó, todo lo que el hombre hizo, y que en algún momento ha sido dejado porque el hombre obviamente ha fallecido y se ha podido desenterrar y va a permitir reconstruir el pasado del hombre, ¿no? Por ejemplo, profe, una cerámica. El arqueólogo encuentra un huaco retrato y dice, mira, los mochica eran excelentes artesanos, porque en su cerámica impregnaban la imagen, el retrato de sus pobladores, ¿no? Por ejemplo, los huacos patológicos, dirán, mira, los mochica eran excelentes artesanos porque en sus huacos colocaban las enfermedades que el hombre tenía, ¿no? Entonces, a través de esa cerámica, que es materia, se está reconstruyendo el pasado de los mochica. Arqueología. ¿Ah? Los arqueólogos entonces se encargan de estudiar todos los restos materiales dejados a lo largo de los años, de los siglos. Cerámicas, mantos, monumentos, palacios, castillos, ¿no? Orfebrería, metalurgia, etc, etc. Geografía. Se decía hace muchos años que la geografía estudiaba la descripción de la Tierra. Eso ya no es así. No es que geo es tierra y grafía es descripción, no. Ahora la geografía estudia ¿qué cosa? Una interrelación. ¿Por qué, profesor, una interrelación? Porque ¿dónde vive el ser humano? El ser humano, profesor, en su casa. Sí, puede vivir en su casa, pero ¿en dónde? Vive en un espacio geográfico, vive en un medio ambiente. Y ese medio ambiente le proporciona al hombre alimentos, le proporciona materia prima, le proporciona, profesor, diferentes atribuciones que el hombre explota para la vida, ¿no? Entonces, la geografía ahora que busca explicar la interrelación entre el medio ambiente y la sociedad. Cómo el ser humano ha ido transformando o desarrollando su vida en el espacio. ¿Y por qué, profesor, busca la geografía estudiar esta interrelación? Por los problemas que están afectando el medio ambiente en la actualidad, como el calentamiento global, por ejemplo. Tenemos la sociología. Profesor, yo quiero entender por qué, profesor Luis, el presidente Castillo en la Sierra del Perú obtuvo muchos puntos, profesor, muchos votos, más del 90%. Pues entonces el sociólogo va a decir, tengo que ir a estudiar a esa sociedad de la sierra. Y va a llegar a la sierra y va a encontrar que de repente hay mucha pobreza, que de repente la gente vive del campo, de la agricultura, que de repente la gente no habla inglés como en Lima, y que la gente cuando vio a Castillo lo vio con simpatía, lo vio como uno más de ellos, y que hace mucho tiempo la cultura del Estado solamente se ha centrado en Lima y no ha llegado a las zonas más profundas del Perú, donde hay mucha pobreza, donde hay mucho olvido, y que esa gente ha desarrollado una idea bien nacionalista. Por eso es que votaron por Castillo. Entonces, eso va a explicar el sociólogo. El sociólogo busca entender. Ya, ahora sí creo que no se me estaba escuchando, ahora sí. Entonces, la sociología parte de esa idea, ¿no? De explicar cómo funciona y cómo se desarrolla la sociedad, ¿no? Sociología. Entonces son básicamente 4 ciencias: antropología, arqueología, geografía y sociología. Bueno, dejamos las ciencias auxiliares acá y nos vamos a las disciplinas. Yo te había mencionado que las disciplinas, si es que la historia desaparece, es muy probable que ellas también desaparezcan, ¿no? Profesor, y una disciplina se encarga de un aspecto de la historia.
Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero saber todas las monedas y medallas, ¿no?, que el Perú ha tenido, hoy día la moneda es el nuevo sol, pero yo quiero conocer las monedas del siglo pasado, de la colonia, ¿no? Quiero conocer monedas y medallas, voy a emplear la numismática. Si yo quiero conocer sobre de repente algún tratado que el Perú firmó con Ecuador, con Colombia, por ejemplo el Salomón Lozano con Colombia, eso es la diplomática. Documentos oficiales, ¿no? Diplomática. Si yo quiero saber, profesor, sobre de repente una escritura antigua, ¿no? La paleografía. Por ejemplo, esta imagen podría ser una carta del siglo XVIII. De repente una carta que le envió profesor José Olaya a su esposa, ¿no? José Olaya de repente escribió esta carta. Y yo no sé, profesor, qué dice esa carta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a un paleógrafo. La palabra paleo significa antiguo, no te vayas a olvidar. Paleo antiguo. Grafía, escritura. Me voy a un paleógrafo para estudiar la escritura antigua, pero, escritura antigua que se ha hecho sobre un papel. Ojo, porque podría estar una escritura o una inscripción sobre un hueso o una madera, y ahí ya no sería paleografía. ¿Ahí qué sería? Mira acá, abajo. Por ejemplo, acá se han encontrado estas inscripciones sobre una piedra. La palabra epi significa sobre. Grafía es escritura. Escritura o inscripciones sobre algún monumento, sobre alguna piedra. Epigrafía, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Una diferencia, ¿no? Paleografía es escritura antigua sobre papel, pero epigrafía es una inscripción o escritura que puede ser sobre una piedra, sobre un hueso, sobre una madera, ¿no? Epigrafía. ¿Y qué cosa es la heráldica? La heráldica se encarga de estudiar a los escudos y blasones. Por ejemplo, yo me voy a ir a Google, ¿ya? Para demostrar eso. Voy a abrir por acá, por ejemplo, Google, ¿no? Y voy a poner mi apellido. A ver, yo soy el profesor Luis Aníbal Villar, le voy a poner heráldica, ahí está, ¿ya? Entonces le voy a poner heráldica y me sale mi escudo, por ejemplo. Ahí está, mira. Me salió mi escudo, el escudo Villar, ¿no? ¿Eso qué es? La heráldica, pues. La heráldica es el estudio de los escudos. Por ejemplo, yo quiero ponerme otro apellido, el apellido materno, ya no Villar. Pongo Vargas, heráldica, y me sale Vargas, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, ¿qué significa? Que la heráldica estudia los escudos, ¿ya? Recuerda que muchos apellidos que se tienen en el Perú son de origen europeo, ¿no? Y si es de origen europeo, debe tener algún escudo. Profe, y si no tiene escudo, es porque de repente tu apellido no es de origen europeo, es un apellido netamente americano, ¿no? O indígena. Y también tenemos la genealogía. ¿Qué es la genealogía? La genealogía es la disciplina que te permite rastrear tu linaje familiar. De ahí que viene esta tarea que se dejaba, árbol genealógico, ¿no? ¿Qué era un árbol genealógico, profesor? Un árbol genealógico era la forma de ubicar a ti o a tus padres o abuelos en las diferentes generaciones, ¿no? Entonces la genealogía es eso. La genealogía estudia el linaje o los linajes familiares. ¿Ya? Genealogía, linajes familiares. Abuelo, tío, primo, sobrino, etc., etc. ¿Ya? Linajes familiares. Muy bien, Leila. Hasta ahí, ¿entendido todo? ¿Duda, pregunta? Todo claro. Todo claro. Si hay alguna pregunta, alguna duda, no dudes en hacerlo. Vamos a dejar por acá esta primera parte y nos vamos a ir acá, a la periodización de la historia. Eso también es clave, ¿ya? Porque puede venir alguna pregunta sobre periodización. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, el profesor Luis dice edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Estas son llamadas
las 4 edades de la historia, según Cristóbal Keller o Christopher Keller, ¿no? Ese es el autor, un alemán. El alemán Cristóbal Keller, voy a ponerlo por acá su nombre. Cristóbal Keller. ¿Ya? El alemán Cristóbal Keller se encargó de desarrollar esta periodización, es decir, dividió la historia en 4 grandes etapas o edades. Él decía, la edad antigua abarcó desde que aparece la escritura más antigua es la de tipo cuneiforme y fue desarrollado por los sumerios, ¿ya? En Mesopotamia. Esa es la escritura más antigua, 3000 años antes de Cristo, ¿no? Profesor, en esta edad surgen las civilizaciones, como por ejemplo, surge Mesopotamia, surge Egipto, surge China, surge India, ¿no? Inclusive surge en el Perú Caral, ¿ya? Inclusive surge en el Perú Caral. Profesor, pero esta edad antigua, donde se construyen las pirámides, como aparece en pantalla, Keops, Kefren, Miserino, las pirámides de Giza, va a terminar en el año 476. 476, ¿qué siglo es? Siglo V. Ahora, profesor, ¿cómo es eso de los siglos que yo a veces me confundo? No te preocupes, mira. Vamos a borrar esto para explicarte esto de los siglos. Que te podría venir también en alguna pregunta de examen, ¿no? A ver, vamos a ponerlo por acá. Ya, mira. Por ejemplo, te dicen el siglo, te pone una pregunta, ¿no? Durante el siglo XVIII, ¿se dio qué cosa? Entonces tú estás en el examen y dices, siglo XVIII, no me acuerdo, pero si me acordara qué año es, podría hallar la respuesta. Entonces dicen, durante el siglo XVIII, ¿cuál fue el momento más importante en Europa? Entonces tú dices, a ver, el profesor Luis me explicó lo siguiente. Para saber los años de un siglo, tienes que hacer lo siguiente, mira. Este es el siglo XVIII, ¿no? Le pones ahí, 18. Le restas 1. Acuérdate, ¿ah? 18 le resto 1 se convierte en 17. ¿Ya? Ahora, todos los siglos, todos los siglos sin excepción, empiezan en la unidad. Ahí está. 1701 empieza el siglo XVIII. ¿Y hasta cuándo se va? Recuerda que un siglo tiene 100 años, ¿no? Si tiene 100 años, fácil pues. Vienes por acá. Si todo siglo empieza en la unidad 01, todo siglo termina en la centena. 00. Ya está. Todo siglo termina en la centena. Y a ese -1, ahora le sumas, ¿no? 17 más 1 se convierte en 18. Por lo tanto, el siglo XVIII va de 1701 a 1800. ¿Cuál fue el momento o hecho histórico más importante? En 1700, profesor, ¿qué? 90, 80, 70, no. En 1789 se dio la Revolución Francesa. Ahí está, ¿no? Te podrían venir preguntas como a mediados del siglo XX, a mediados del siglo XVIII. Profesor, si me dicen a mediados del siglo XVIII, ya pues mediados es la mitad. Si empieza en 1701 y termina en 1800, la mitad ¿cuál es? 1750. Está ya. Ya salió todo con eso. Vamos a aplicar en otro siglo, ¿ya? Siglo XVI. A ver, Sola, si me has entendido. Siglo XVI. ¿En qué año empieza, Leila? Leila, De 1500. 1500, 1500 clavado o 1500 y algo. 1500.
Creo que con tu micro ahí hay algún problema, no te puedo escuchar bien, pero vamos a ponerle 1501, ¿ya? Ahí está. De 1501 a 1700. 700, ¿segura? Yo te el ejemplo. 1600. Ah, ya está. Ahora sí. Te voy a olvidar, ¿ah? ¿Por qué, profesor Luis? Porque al siglo XVI le vas a restar 1 y se convirtió en 15. Todo siglo empieza en la unidad 01. Todo siglo termina en la centena 00, ¿no? Le resté un 1, ahora le sumo un 1 y se convierte en 16. Ahí está Leila. 1501 a 1600. Ese, por ejemplo, otro ejemplito por acá, ¿ya? Para que quede claro. Siglo XIX, ya solita, Leila. ¿En qué año empieza el siglo XIX y en qué año termina? 1801. Ya, perfecto. ¿Qué año termina? 1900. Muy bien, ya estás hecha un tigre. 1900. Y esto te va a servir mucho, ¿sabes por qué? Porque las preguntas de San Marcos siempre son así. A mediados del siglo XX. Si te dicen mediados, es la mitad, pues, 1950. Te puede decir a inicio del siglo XX, inicios, 1901, 1902, 1903. Te puede decir a finales, 1990, 1992, ahí está, ¿no? Entonces es importante conocer esto de los siglos. Aunque no lo creas, muchos chicos no saben esto. Y eso es una herramienta menos a la hora de llegar a un examen de admisión. La idea siempre de un examen es ir con todas las armas posibles, ¿ya? Muy bien, dejamos acá. Entonces, en el año 476, que equivale al siglo V, Roma de Occidente va a ser invadida por los bárbaros. Eso también es una pregunta. ¿Qué pueblo invade Roma Occidental? Los bárbaros. Los bárbaros invaden Roma Occidental generando su caída. ¿No? En el año 476 van a ser invadidos por Odoacro, ¿no? Rey de los cérulos. ¿Ya? Occidente cae y en la Edad Media empieza el desarrollo del sistema feudal. ¿Qué es el feudalismo? Es el poder que tenían los señores feudales sobre la tierra o llamado feudo. La Edad Media es la más larga de toda la historia. Del año 476 a 1453, al siglo XV, exactamente casi 1000 años. 1000 años duró la Edad Media, duró la Edad Oscura, ¿no? Así también se le conoce a la Edad Media, ¿no? La época oscura de la historia. ¿Por qué oscura? Porque no hubo desarrollo de la ciencia, pues. El poder lo tenía la iglesia siempre. Luego viene la Edad Moderna, cuando se produce la caída de Constantinopla, ¿no? La ciudad más importante entre Europa y Asia para el comercio. Constantinopla va a ser invadida por los turcos, quienes bloquean las rutas comerciales hacia la India, hacia China, y eso obliga a que los europeos busquen nuevas rutas. Esta búsqueda de nuevas rutas originó algunos acontecimientos como el descubrimiento de América. Y si se descubrió América, empezaron a venderse y explotarse más recursos. Empieza la época del capitalismo. ¿Quién va a reemplazar al feudalismo? ¿No? Capitalismo de tipo mercantil, que es buscar y acumular metales, ¿no? Los mercantilistas dicen que un estado es poderoso si acumulas más metales. Empieza la búsqueda de metales. Y luego ya viene la edad contemporánea, que inicia con la Revolución Francesa. Todos los acontecimientos que se dan después de la Revolución Francesa forman parte de la edad contemporánea, ¿no? Las primeras guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, todos esos acontecimientos, la Revolución Rusa, ¿no? Forman parte de la edad contemporánea, que es una época del capitalismo de tipo liberal. La edad contemporánea abarca hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy vivimos en la edad contemporánea según Cristóbal Keller, ¿no? Cristóbal o Christopher Keller. Bueno, para reforzar esta parte y entrar ya a hominización,
te voy a dejar acá algunas preguntitas. Mira. La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Básicamente la pregunta 1, 2 y 3. ¿Ya? 1, 2 y 3. A ver, Leila, te escuchamos. Te voy a pedir que... Yo voy a leer la pregunta 1 y te voy a dejar exactamente 2 minutos para que lo resuelves sola. A ver, dice, un investigador sanmarquino decide estudiar el fenómeno del movimiento obrero, ¿no? Ideología, discursos, manifestaciones y medios de alcance hacia la opinión pública. Durante las primeras décadas del siglo XX en el Perú, y para ello usa como fuentes los diarios y periódicos producidos por los gremios de obreros de aquella época que pudo hallar en diferentes repositorios, destacando algunos como La Protesta, 1911, El Oprimido, 1907, El Hambriento, 1905, 1906, Los Parias, 1904, 1910, entre otros. Tomando el caso anterior, podemos afirmar que para tal investigación se usaron fuentes y por la fecha en que se produjo dichas fuentes se puede considerar como. Muy bien, Leila. Lee la pregunta 1 mentalmente, analízala. 2 minutos para tu respuesta. La C. La C. A ver, vamos a ver. Dice la C. Escritas indirectas, ¿ya? Tomando, acá está la pregunta, ¿no? Desde acá empieza la pregunta. Tomando el caso anterior, podemos afirmar que para tal investigación se usaron fuentes y por la fecha en que se produjo dichas fuentes se puede considerar como, ¿no? Entonces, profesor dice, y para ello usa como fuentes, ¿no? Acá está la palabra clave. Usa como fuente los diarios y periódicos producidos por los gremios de obreros de aquella época. Ahí está la palabra clave o la oración que contiene la respuesta. Porque si te dice diarios y periódicos, no puede ser oral ni directa, ¿no? Entonces eliminamos esta de acá, no puede ser. No puede ser esa. Menos puede ser audiovisual, pues, porque un periódico no es audiovisual. Entonces te quedan estos dos, la C y la D. Pero luego dice, producidos por los gremios de obreros de aquella época. Es decir, el investigador va a ir a una biblioteca, a un repositorio, y va a buscar periódicos no de ahora, sino de esos años. Y es más, ahí te colocan los años, ¿no? Y en esos periódicos de esos años, quienes han escrito han sido la gente que ha vivido esas épocas, ¿no? Entonces, profesor, si las personas han vivido esas épocas, ¿qué va a ser? ¿Indirecta o directa? ¿Tú qué dices, Leila? Ahora sí, con lo que te he explicado. ¿Sigues pensando que es indirecta? Concéntrate. Dice, Directa. claro que sí, Leila. ¿Sabes por qué directa? Porque acá dice, producidos por los gremios de obreros de aquella época. Hoy día no existe el periódico La Protesta, existe el Comercio, el Trome, ¿no? No existe La Protesta. La Protesta es un periódico obrero, es un periódico que ya no existe, es un periódico que existía en 1911. El investigador no va a buscar información en un periódico actual, va a buscar información en un periódico donde escribían los obreros del siglo XX. Y cuando tú buscas una información, ¿no? En una fuente
de la época, no puede ser indirecta, pues, ¿no? Regresamos acá otra vez al material, la primera parte del material. Fuentes directas, ¿no? Contemporáneos producidos por los testigos. ¿Y quiénes eran los testigos? Los obreros. Los obreros tenían periódicos obreros. La Protesta, ese era un periódico obrero. Por lo tanto, son escritas sí, pero la respuesta es directa. Ahí está la respuesta. Y es normal, eso puede pasar porque es una pregunta de eco. Y una pregunta de eco requiere análisis. Vamos a ver la pregunta 2, Leila. Dice, en 1517, Martín Lutero, sacerdote de la Orden de los Agustinos, publicó su cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias, más conocido como las 95 tesis. Este trascendental documento criticó el cobro de las indulgencias por parte de las altas jerarquías de la Iglesia Católica y trajo como consecuencia, a mediano plazo, el nacimiento de otras iglesias independientes al papado en Europa Occidental. Clásica o acontecimental de la historia, planteada inicialmente por Cristóbal Keller, este hecho histórico se desarrolló durante. Lee con tranquilidad y me dices tu respuesta. A ver, mira, este tipo de preguntas que son así extensas se desarrollan por partes. Es decir, ¿de quién está hablando en el texto? De Martín Lutero, ¿no? ¿Qué pasó? Que en 1517 Martín Lutero, que era un sacerdote, publicó su cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias, que era lo que la iglesia vendía para el perdón de los pecados, ¿no? ¿Cómo va a publicar o qué publicó Lutero? Sus 95 tesis. Entonces me está hablando de lo que hizo Lutero en 1517. ¿Ya? Ahora, en base a este hecho histórico te preguntan, ¿no? Que este hecho histórico se encuentra en qué edad. En la Edad Media, la Edad Antigua, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. Para tú saber en qué edad se encuentra este hecho histórico, tienes que mirar el año, 1517. Una vez que miraste el año, tienes que recordar la periodización de la historia, que se encuentra por acá, que es esto Moderno. de aquí. Ahí está. Mira la periodización de la historia, edad antigua de qué año a qué año, edad media de qué año a qué año, edad moderna y edad contemporánea, ¿no? Recuerda, edad antigua de 3000 a 476. Edad media, voy a borrarlo por acá, ¿ya? Edad antigua de 3000 a 476. Edad media 476 a 1453. Edad moderna 1453 1789. Ahora sí, Leila, yo creo que con eso sí está clarísimo.
¿Cuál será tu respuesta, Leila? Edad moderna. Por supuesto, muy bien, Leila. Esa es la idea. Edad moderna. Correcto, ¿ah? 1517 forma parte de la Edad Moderna. ¿Por qué, profesor Luis? Porque la Edad Moderna empieza en 1453 y termina en 1789 con la Revolución Francesa. Ahí está, excelente, Leila. Muy bien. Vamos a ver la pregunta número 3. Si aceptamos la visión tan difundida a inicios del siglo XX de que la historia es una ciencia social de observación indirecta y que su materia prima son los hechos históricos, es decir, algo no concreto, sino una reconstrucción abstracta del pasado, Ciro Cardoso, Introducción al Trabajo y la Investigación Histórica. A partir del texto anterior, voy a subrayar esto, a partir del texto anterior, podemos concluir que una condición indispensable para el estudio de la historia sería, ¿no? Entonces, dice que a partir del texto anterior, o sea, de lo que hemos leído, pues, si aceptamos la visión tan difundida a inicio del siglo XX de que la historia es una ciencia social de observación indirecta y que su materia prima son los hechos históricos, es decir, algo no concreto, sino una reconstrucción abstracta del pasado. ¿Quién dice todo este texto? Ciro Cardoso, que es el que escribió este libro llamado Introducción al Trabajo de la Investigación Histórica. Ya está. Dice, a partir del texto anterior, podemos concluir, podemos tener la certeza de que para poder estudiar la historia es necesario, ¿qué cosa? A, el conocimiento previo de otras ciencias sociales. B, el manejo de disciplinas o especialidades técnicas. C, el acceso, uso y manejo crítico de las fuentes. D, conocer el contexto y el proceso del hecho histórico. Concéntrate y dime tú tu respuesta. Para ti, ¿qué cosa debería existir para poder entender la historia? ¿Qué es fundamental según lo que hemos visto hoy día en clase? Hay algo que es fundamental, que tiene que aparecer sí o sí en la vida del historiador. Sin eso, es difícil reconstruir, entender la historia. ¿Qué cosa es, Leila? Conocer el contexto. ¿Segura? Es algo que es fundamental, Leila. Si yo quiero comprender el presente, yo tengo que ir al pasado. Pero yo no puedo ir al pasado porque no existe una máquina del tiempo para ir al pasado. Si a mí me gustaría saber de los incas, yo, profesor, si soy historiador, no puedo entrevistar a Pachacútec porque ya se murió Pachacútec. Pero puedo saber de los incas porque puedo ir a las bibliotecas, a los archivos, a los museos y puedo encontrar ahí una información para yo saber de los incas. Pregunta, eso que yo voy a encontrar en los archivos, museos, bibliotecas, ¿cómo se llama, Leila? Sin eso no hay historia. Las fuentes. Muy bien, esa es la respuesta. Recuerda, sin fuentes no hay historia. Esa es la respuesta. ¿Ya? Es importante el uso de las fuentes. Es importante. ¿Por qué, profesor? Porque dice que a partir del texto anterior, ¿no? Y el texto anterior es un punto de vista de un autor. Este autor ha escrito un libro y el libro se llama Introducción al Trabajo de la Investigación Histórica. El libro es una fuente. El libro es una fuente, ¿no? Entonces, para yo poder entender la historia, debo manejar las fuentes de manera crítica, debo conocer las fuentes. Es más, te voy a poner dos palabritas que normalmente se usan mucho en historia. Una es la heurística, te puede venir también así en el examen. Heurística. ¿Qué es la heurística? La heurística es buscar fuentes. Búsqueda de fuentes. Y la otra es
la hermenéutica. Hermenéutica. ¿Qué cosa es la hermenéutica? Interpretar fuentes, ¿no? Interpretar fuentes. Con la heurística, profesor, vamos a poner acá, heurística, uno busca fuentes, ¿no? Yo busco un montón de fuentes con la heurística. Puedo buscar fuentes materiales, audiovisuales, museos, archivos, el profesor biblioteca, pero con la hermenéutica yo interpreto. Recuerda, no puede existir historia si no hay fuentes, porque si no te convertirías en un literato, en un narrador, ¿no? Y eso ya no sería historia, pues, eso sería cualquier otra cosa menos historia. Es una gran diferencia con la literatura. ¿Ya? Muy bien, Leila. Son 4:43 de la tarde, lo vamos a dejar acá por hoy día, porque vamos a ir lento, porque creo que hay que ir de menos a más. No vamos a correr más por hoy. Yo lo voy a subir estas preguntas al Classroom y también voy a subir algunas preguntas que es tu tarea para la semana, unas preguntas de lo que hemos trabajado el día de hoy y también voy a subir el video y el material. Y también te voy a dejar un pequeño material para la próxima clase. La próxima clase vamos a trabajar, como te dije, la otra parte de la clase de la semana 1, que es hominización. Vamos a hablar de los homínidos, del Australopithecus, del Homo habilis, Homo erectus, y vamos a hablar de la prehistoria, la edad de piedra y la edad de los metales. ¿Ya? Lo que me interesa, Leila, es que las preguntas que te voy a dejar, tú lo desarrolles. No importa si te equivocas o no te equivocas. Lo que me interesa es que lo desarrolles porque solo de esa manera puedes ir mejorando. Recuerda que la práctica hace al maestro. No te vayas a olvidar, ¿ah? La práctica hace al maestro. ¿Ya? Entonces, el video de la clase lo puedes volver a ver muchas veces más y también si hay alguna pregunta, me puedes escribir a mi personal. Te voy a dejar acá mi celular personal por si hay alguna duda, ¿no? De repente vuelves a ver el video o alguna pregunta del Classroom y me puedes escribir acá. Este es mi celular personal. Cualquier cosa, me escribes. Profesor, no entendí la pregunta tal, para yo poder, cuando empiece la clase de la próxima semana, o de esa semana ya prácticamente, poder explicarte mejor ese tema o esa pregunta. Muy bien, Leila, ha sido un gusto contigo, la verdad. Y recuerda, la idea es ir de menos a más. Si hay algo que no se entiende o que tienes dificultad, puedes preguntar o puedes decirlo. No hay ningún problema. Muy bien, Leila, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No. Perfecto. Entonces, si hubiese algo, ya sabes, te dejo mi personal, me escribes. Igual yo el material lo voy a subir al Classroom que el profesor Vladi ha habilitado a ese correo, al mismo correo que seguramente lo tienes, a ese mismo correo voy a subir todo y estamos en contacto para el día viernes. Cuídate mucho y que tengas un bonito domingo mañana. Gracias. Chau, chau. Chao.